Simi, el universitario de Gainesville, el profesor del colegio bíblico, el pastor de la iglesia El Faro. Todos somos tentados, nadie puede escaparse para no ser tentado. La primera verdad sobre la tentación es, que es inevitable y nadie está excepto de ella. 2. La tentación nunca es dirigida por Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ver 13. B. Tenemos que aceptar las consecuencias de nuestros errores. Cuando hacemos algo malo, tenemos que aceptar nuestra responsabilidad y no culpar a nadie por nuestras acciones. C. En los tiempos de Santiago, igual que en los nuestros, muchos cristianos le echaban la culpa a Dios cuando sucumbían ante la tentación. D. Malas notas en la escuela. La maestra tiene la culpa, es que no le caigo bien. Nos airamos y perdemos la tabla. Ella, él, ellos tuvieron la culpa. F. No entiendo qué pasó, pero sí estoy seguro que the devil make me do it. G. No le eche la culpa al diablo y mucho menos a Dios. H. Dios permite que nosotros seamos tentados, pero Él nunca dirige la tentación para que caigamos en pecado. I. Dios nos prueba, para que seamos cristianos maduros y bien desarrollados. 3. La tentación es un asunto individual. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ver 14. B. Cuando Eva pecó, le dijo a Dios, la serpiente me engañó. En otras palabras, the devil make me do it. Sé de dónde viene la tentación. Santiago no dice que la tentación procede del diablo, él dice, que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. D. No le eche la culpa al diablo. Ceder a la tentación es un asunto individual y personal. La culpa es suya y es mía, el problema está en usted y en mí también. Somos tentados de nuestra propia concupiscencia. F. Nada fuera de usted es tan fuerte para hacerlo pecar, ni aun el propio Satanás. Usted y yo pecamos, porque nos da la gana, queriendo satisfacer nuestra carne. 4. La tentación que impulsa a pecar siempre sigue el mismo patrón. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Ponga mucha atención. En el ver 14 comienza el proceso y en el ver 15 se ejecuta. Individual y personal. La culpa es suya y es mía, el problema está en usted y en mí también. Somos tentados de nuestra propia concupiscencia. F. Nada fuera de usted es tan fuerte para hacerlo pecar, ni aun el propio Satanás. Usted y yo pecamos, porque nos da la gana, queriendo satisfacer nuestra carne. 4. La tentación que impulsa a pecar siempre sigue el mismo patrón. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Ponga mucha atención. En el ver 14 comienza el proceso y en el ver 15 se ejecuta. Primer paso. La carnada es presentada. Segundo paso. La concupiscencia es atraída por la carnada. Tercer paso. El pecado ocurre cuando cedemos y mordemos la carnada. Cuarto paso. El pecado siendo consumado trae consigo trágicas consecuencias. B. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ver 14-15. C. La palabra atraído lleva la idea de poner cebo o carnada en una trampa y la palabra seducido en él. Original griego significa, poner carnada en el anzuelo. D. Cuando usted está pescando, tiene que utilizar una carnada, que despierte el interés y seducir al pez a morder el anzuelo con la carnada. El pez está en su territorio, nadando de un lado a otro. De repente aparece una carnada y el pez dice, «Wow, esta comida se ve sabrosa, me gustaría comerla». Hasta este momento el pez tiene que tomar una decisión, ¿me quedo en mi lugar seguro o voy a coger la carnada? Si él toma la decisión errada, terminará en el horno o la sartén. F. Exactamente, así es como la tentación trabaja con nosotros, la carnada es presentada y es algo que nos gusta, nos interesa y nos llama la atención. G. Nosotros tenemos que tomar la decisión, mientras la carnada está frente a nosotros. ¿La muerdo o no? La muerdo. H. Note bien que el pecado ocurre en el paso numeral 3, cuando cedemos a la tentación. No hay pecado por ser tentado, el pecado ocurre cuando cedemos a la tentación. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 4. 15. IV. Principios prácticos para vencer la tentación. 1. Contraataca la tentación, no la tolere. A. No juegue con cosas que lo debiliten. En el TV show Hijo, Dr. Campbell es confrontado con un paciente que dice haberse roto el brazo derecho en 2 lugares. Dr. Campbell le da una respuesta simple, pero muy sabia. Él le dice, pues manténgase alejado de esos lugares. B. Hay lugares que tenemos que mantenernos alejados de ellos. Un hombre muy obeso decide que era tiempo de rebajar. Era tanto el empeño que tenía, que hasta decide cambiar de ruta para ir al trabajo, pues él paraba todas las mañanas en un bakery que estaba en el camino a su trabajo. Una mañana el hombre llega al trabajo con un coffee cake bien grande en la mano. La gente le pregunta qué había pasado y él dijo que ese día de repente le vino el deseo de comerse un cake y decidió que si esta inquietud venía de Dios. Cuando él pasara por la bakery encontraría un estacionamiento al frente de la misma después de 6 vueltas, dijo el hombre, encontré un lugar vacío al frente del establecimiento y claro esta me dije a mí, hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Mismo esto es de Dios. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P4. Conducto cristiano. Summary. ¿Qué es las cosas esenciales para una próspera familia feliz y de la iglesia? ¿Cómo podemos hacer nosotros nuestra iglesia más espiritual a la gloria de Dios? By Carl Allen. Conducto cristiano. 1 Thessalonians 5, 12-28. Introducción. El nombre predilecto de Paul para creyentes fue los hermanos. Él lo utilizó por lo menos 60 veces en sus cartas y en las 2 epístolas de Thessalonian, él lo utilizó 27 veces. Paul vio la iglesia local como una familia.